Hoy a todos bienvenidos a este space de Alianza Libertaria Iberoamérica. Bueno, el tema de las drogas es un tema que agarra para mí principalmente dos áreas cuando se va a debatir de drogas. Una es un área más, lo que yo llamo praxeológica. ¿A qué me refiero con praxeológica? Bueno, praxeológica, según Mises, la praxeología, habla de las ciencias vinculadas a las acciones humanas, ¿no? Al entender cómo funciona el ser humano y a las acciones que comete. Y se puede hablar de economía, como una ciencia que es praxeológica, se puede hablar de la sociología, como una ciencia que es praxeológica, bueno, referido a eso. Y el otro costado, que es para mí el más importante de todos, el primordial y el único que verdaderamente se tiene que debatir al final, es el costado ético. ¿A qué se refiere lo ético? A entender qué es legítimo y qué es lo ilegítimo, qué se debería poder hacer y qué no se debería poder hacer. Y eso para mí es fundamental, porque siempre uno tiene que arrancar por la cuestión del deber ser. Después de cómo hacemos y qué hacemos si esto no nos gusta para cambiarlo, es un debate que es bueno, pero es secundario siempre. Acá la pregunta es, ¿las drogas deberían de estar prohibidas o no deberían de estar prohibidas? Y si deberían de estar prohibidas, ¿por qué? ¿Qué da el fundamento a la gente de querer prohibir las drogas? ¿Por qué? ¿Qué autoridad tiene la gente para decir qué quiere o qué puede o no puede hacer? Las personas con sustancias que quieran consumir. Independientemente de eso, desde la cuestión praxeológica, todo el problema que existe con las drogas en nuestra sociedad, que yo diría que es por lo menos de los 5 problemas más importantes que tiene nuestra sociedad, que es el problema de las drogas, no vienen directamente de las drogas, sino vienen del prohibicionismo. La humanidad tiene más de 3.000 años de historia sobre el uso de las drogas. O sea, usamos las drogas hace muchísimos años, y realmente el consumo problemático y sus vicios asociados, como la inseguridad o otras cuestiones, incluso la pobreza tiene un factor que tiene que ver con el tema de las drogas, son modernos. Son posteriores a 1920 y vienen de la mano del prohibicionismo. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque como todo mercado, la cuestión de las drogas, además de ser un tema delicado porque se juega con el propio cuerpo, con la salud de la gente, se regula mucho mejor por sí solo. La intervención del Estado y el prohibicionismo genera todo un mercado negro que genera un montón de condiciones adversas que después podré ir detallando. Pero es el prohibicionismo el principal problema de la droga, y el querer controlar, el querer ir atrás de la sociedad, el querer controlar algo que es incontrolable, porque es naturaleza básica del ser humano, que a veces la gente elige drogarse, y al prohibirlo se generan malas condiciones, mala calidad, se atrae a todo un sistema criminal de fondo que además tiene sus propios intereses, que no son los intereses de mercado, es el interés de una oligarquía, no es el interés de la gente, es el interés de unos, y disculpen el uso de la palabra, pero unos hijos de puta, porque es lo que son la gran mayoría de narcotraficantes grandes, y bueno, ese es un gran problema. Pero después está la cuestión ética y la cuestión fundamental, para cerrar esta primera exposición cortita, que es, a ver, las normas no están para definir cómo a uno le gustaría o moralmente que se dirija una sociedad o cómo le gustaría que sea, si no sería un caos. No es una cuestión de definición moral. Acá las normas están para marcar límites éticos, pero después cada uno en su cuerpo y con su puede hacer lo que quiera siempre y cuando no vulnere el derecho del otro. Y ese es el principio básico del libertarismo. Acá estamos en la alianza libertaria, ¿no? Es una alianza en clave de libertad. Y en esa alianza en clave de libertad es fundamental e importante tener en cuenta que el libertarismo o el liberalismo es delimitativo, no es absolutista moral. Pone límites éticos fundamentales, porque sí, es un sistema de metanormas con límites éticos. Vos no podés agredir al otro, pero en cuanto tanto no agredas al otro, no hay ningún problema. Entonces, esa sería como la síntesis del problema de drogas para mí. El prohibicionismo es el problema de las drogas, no las drogas en sí, sino el prohibicionismo. Y por otro lado, la cuestión ética, que incluso aunque fuera un problema las drogas, ¿qué te da el fundamento a vos para prohibirlas? Inicio con la siguiente pregunta, veo que nadie respondió. Entonces inicio con la siguiente pregunta. ¿Ustedes hablan de violencia? Hay una gran violencia relacionada con las drogas. ¿Creen ustedes que con la despenalización de drogas ayudaría o agravaría este problema de violencia? Bueno, arranco yo si les parece. No, completamente sería pacificante. ¿Me escuchan? Porque no me veo. Perfecto, sí, señor, ¿Me perfecto. escuchan? Bien, perfecto. No, sí, o sea, claramente, la violencia viene
de la mano de la persecución, y eso está claro, o sea, pero totalmente claro, no hay necesidad de violencia en un mercado libre de drogas, pero mercado libre de drogas en serio, porque acá mi contrincante Romero habla de casos de Canadá o diferentes tipos de legalizaciones a medias o legalizaciones en sí, que no es lo mismo, porque no es lo mismo la despenalización de las drogas y la liberalización de las drogas, pero verdaderamente bien, fundamentada en términos de mercado libre y real, que una legalización. Incluso la legalización, cuando el Estado se mete en el medio a querer controlar el consumo y a querer incluso promoverlo de formas extrañas, es todavía peor. Eso pasa, por ejemplo, vos de México cayó acá en Uruguay con el tema de la marihuana, por ejemplo. Acá en Uruguay está legalizada la marihuana, pero legalizada totalmente controlada. O sea, literalmente el Estado te vende marihuana, lo cual ya es un delirio. O sea, entonces, ojo con eso, ojo con diferenciar eso. Y claro que la violencia viene del prohibicionismo. Por ejemplo, algo muy simple, el alcohol. La ley seca en Estados Unidos, ahí había violencia. ¿Existe violencia como la tenemos asociada al mundo del alcohol posterior a su legalización, a su despenalización? No, no lo hay. Los problemas de violencia y narcotráfico vienen asociadas al prohibición. Es por eso que el ejemplo más clásico de esto es la ley seca en Estados Unidos. O sea, era las mafias, o sea, la actividad principal que rodaba a la violencia que ejercían las mafias en Estados Unidos venía por parte del comercio de alcohol durante la ley seca. Cuando eso se terminó con la violencia asociada a ese tipo de droga. Entonces, nada, creo que ahí la pregunta quedó contestada. Hablas, por ejemplo, Federico, de una despenalización para que la gente consuma a plena voluntad, así como consuman, por ejemplo, alcohol o tabaco, que pues igual, aunque son sustancias medio dañinas por el estilo, entonces, ¿crees que esa sería la solución? Para nosotros basta un botón. ¿Qué pasa, por ejemplo, como te decía, en Vancouver, Canadá? ¿Cómo están las calles? Echas un verdadero tiradero y aún los dealers pues siguen allá distribuyendo las sustancias a como de lugar. ¿Cómo explicas Mira, si vos me eso? decís que en Canadá hay dealers, entonces porque no hay mercado libre. Porque si hay mercado negro es porque todavía no está del todo liberalizado, lo suficientemente liberalizado como para competir todavía. Eso pasa en Uruguay, por ejemplo, con el tema de las drogas. O sea, el mercado negro sigue siendo el primordial, no se liberalizó nada, no se sacó la prohibición de nada, simplemente se legalizó, incluso se pudo haber agravado el problema porque lo que hizo fue que fuera mucho más fácil que entrara la droga al país de forma barata, pero se sigue manteniendo un mercado negro por adentro. No hay liberalización de nada, no, o sea, y eso creo que lo que pasa en Canadá, según estoy averiguado, o sea, según mi información. No hay, o sea, hay una legalización de facto, pero eso, o sea, una legalización de facto no, una legalización así como el nombre, pero eso no quiere decir que haya una verdadera liberalización del mercado de drogas. No lo hay. Si vos me hablas de dealer, entonces es porque hay mercado negro. Y si hay mercado negro es porque no está liberalizado o no está correctamente liberalizado. El mercado no debería funcionar a espaldas de la ley. Si el mercado funciona a espaldas de la ley, entonces no está legalizado. Entonces ahí te contradices a vos mismo, ¿viste? Porque si decís que está legalizado, entonces no debería haber dealers que sigan agarrando y haciendo cosas por atrás. A lo sumo hay una intervención del Estado que es pésima en ese asunto porque intenta delegalizar o liberalizar, pero termina generando el efecto contrario. Lo que no es lo que pretende acá un liberal de pura cepa, que es liberalizar el mercado de drogas. A ver, la cuestión primero de Haití, de abrazos no balazos, no tiene nada que ver. En Haití hay narcoestados prácticamente, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la liberalización del uso de las drogas. No tiene nada que ver. Son bandas, y yo no soy de la doctrina, ni ningún libertario debería de ser de la doctrina abrazos no balazos, no. A los delincuentes, a los narcotraficantes, a los extorsionadores, a las mafias, que son literalmente, o sea, organismos coercitivos, hay que darles balazos, nada de abrazos. Yo no digo que no haya que darle balazos a las actuales bandas de criminales, que no solamente las bandas de criminales cometen el delito de las drogas. No, la banda de criminales es extorsión, es estafa, porque cortar sustancias y venderlas como otra cosa es estafa, es un robo, robo, asesinato, extorsión, manipulación. En Haití ya estamos hablando de casos extremos, prácticamente esclavitud, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la liberalización
legalización de las drogas. Me parece que estás bastante confundido en ese sentido porque estás mezclando temas que realmente no tienen nada que ver. Yo no soy los libertarios no somos de abrazos no balazos. No, sí, balazos y liberalización. Eso es lo que queremos los libertarios. A los delincuentes balazos, a las drogas liberalizarlas. No, pero todas esas drogas son hijas del prohibicionismo, no tienen sentido en un mercado libre. O sea, no tienen ningún tipo de sentido en un mercado libre de drogas. Son hijas, pero totales del prohibicionismo. ¿Por qué no tienen sentido? Por dos cuestiones. Primero y principal, en un mercado libre con precios normales de drogas y demás, absolutamente nadie consumiría esas drogas. Es lo peor, la más mierda que existe, la extraen, la mezclan, la adulteran con hasta anestesia de caballo y diferentes sustancias para poder venderlas a un precio baratísimo, y eso no puede, o sea, porque las otras drogas justamente tienen estándares mucho más altos, precios mucho más altos. Es muy difícil ver a una persona de clase alta drogándose con fentanilo, o sea, aunque haya caído muy, muy, muy bajo en su adicción. Entonces, claramente esas drogas son hijas del prohibicionismo. Es más, las crisis de drogas son hijas del prohibicionismo, vienen por parte del prohibicionismo y de ese tipo de intervención estatal. No existiría en un mercado libre. Y la otra razón es porque son estafas, y las estafas no prosperan en el libre mercado en ese sentido. O sea, porque es una estafa, porque te están vendiendo algo que realmente, sin decirte lo que tiene de fondo, y eso que tiene de fondo te hace mal. Entonces es una estafa. Las estafas son una forma de robo. Entonces, obviamente que eso seguiría siendo prohibido en el mercado libre. ¿Por qué? Porque vos podés ir y denunciar en un mercado libre donde el que te vende la droga es un empresario y no un narco que anda a denunciar al narco. O sea que de legalizarlo nadie la compraría así como, por ejemplo, ve algo y lo escoge así como si fueran papitas o soda por el estilo. O sea, que veo esto no me gusta y en cambio eso voy por lo que sigue. Como que no hay tanta coherencia así, porque aún así pues puede subir o bajar la demanda, y sin embargo pues igual que por ejemplo los teporochos en la calle hacen hasta lo que sea por una gota de alcohol. ¿No crees que sería un arma de doble filo al respecto? A ver, siempre va a estar la cuestión de la responsabilidad de la gente y la cuestión social, pero tampoco se puede intentar tapar el sol con un dedo, que es lo que hace el prohibicionismo. Siempre va a haber una cuestión de responsabilidad, siempre va a haber una cuestión normativa que hay que estar ahí vigilando, por ejemplo la cuestión de los menores, porque los padres no pueden hacer lo que quieran con los menores. Es una doctrina, otro tema que podemos hablar más en adelante, la doctrina de la infancia de Kinsella o demás libertarios, que te dicen, a ver, no, siempre va a haber una cuestión que vigilar, nunca va a poder ser totalmente libre, y siempre va a haber una cuota de responsabilidad. O sea, al final hay cuestiones que no podés controlar, pero el prohibicionismo es querer tapar el sol con un dedo, o sea, y eso lo empeora. Como te digo, ¿a quién se le ocurre comprar fentanilo si tuviera a competencia, a libre competencia y a disposición otro tipo de sustancia? El fentanilo es hija de primero generar adictos y después aprovecharse del prohibicionismo para poder venderles mierda, destruirlos y quedártelos, y destruirlos biológicamente también, porque es veneno, veneno puro. Y nadie, o sea, por mucho de que puedan haber comidas que son más sanas, comidas que son más insanas, gente que opta por comidas más saludables, gente que opta por comidas menos saludables, y no por eso hay que prohibir las comidas que no sean saludables. En el supermercado, vos vas y querés comprar unas papitas y no te vienen papitas con arena y veneno para caracoles. Bueno, en el mercado de drogas sí pasa eso, al ser un mercado negro. Entonces, obvio que siempre hay una cuestión de responsabilidad, obvio. Siempre es una cuestión individual, pero el prohibicionismo quiere tapar el sol con un dedo. Obvio que puede generar otros problemas, pero en definitiva el prohibicionismo no es una solución de nada, sino una política que empeora el asunto. No, por algo, por ejemplo, hablando de drogas, ahora drogas sintéticas, tú sabes que, por ejemplo, en las medicinas se aplican ciertos procedimientos, y no por nada en Estados Unidos se eliminaron algunos, como por ejemplo unos alergénicos. Así podría proceder lo mismo con ciertas sustancias que generan un efecto muy, muy dañino a nivel celular y patológico, ¿no? ¿O me equivoco? Lo mismo con cualquier estupefaciente de los que estamos discutiendo, si se llegaran a despenalizar, porque pues tampoco vamos a exponer a la gente a que se envicie hacia tal, que se destruya y aparte esparzan eso, porque desafortunadamente
la mayoría de la gente que consume drogas pues no tiene la conciencia sobremanera y pues se lleva a varios de corbata. Sin embargo, claro, existen pocas excepciones, lo sé, que no están muy metidos en eso, pero la gran mayoría pues es de los adictos per se, entonces pues no tienen esa conciencia y pues por ende causan grandes estragos, ¿no? A ver, sí, ¿podrían haber productos que estén prohibidos? Sí, es entre comillas, porque son productos que están, o sea, si yo a vos te vendo no sé, unas galletitas y te digo, mirá qué ricas las galletitas, comelas, y las galletitas resulta que tienen veneno, es una agresión contra vos, te estoy agrediendo directamente. Entonces, me pueden perseguir, me pueden penar, me pueden castigar y me pueden prohibir que venda esas galletitas siempre y cuando no diga que estoy vendiendo veneno. Entonces, claro, obvio que seguirían existiendo esas cosas, o sea, obvio que se podría seguir persiguiendo a gente que vende veneno. Ahora, gente que vende una sustancia y que te dice los efectos y que se sabe que se consume, o sea, que la gente puede consumir moderadamente, puede abusar, como yo que sé, McDonald's. McDonald's, la gente puede abusar de comer McDonald's, pero y comer McDonald's no es sano y puede generar cosas muy malas, pero no por eso hay que prohibirlo. ¿Se entiende? Bueno, la misma lógica aplica para las drogas. Entiendo que a uno le puede parecer un contraste muy grande, porque no tiene nada que ver un McDonald's con drogas. Pero bueno, es ilustrativo para que entiendan que así mismo funciona los otros tipos de mercados en general, como es el mercado de las drogas. Pasa que el uso de esos jarabes ya nos habla de irregularidades en el mercado que vienen de la mano con la regularización, la persecución. En el mercado libre te recuerdo que gana el producto de mayor calidad también, pero no vivimos en un libre mercado, entonces obviamente que no va a triunfar el producto de mayor calidad. Y en ese sentido, bueno, a veces se dan estos errores, pero los errores vienen por parte del intervencionismo y no de la liberalización. Entonces hay que ir hacia un camino de liberalización, no de más intervencionismo. Y eso con todos los mercados, el de las drogas inclusive. Yo no digo que haya que controlar más para que eso no pase en la cuestión de los jarabes, no, hay que liberalizar más y van a ver cómo por competencia va a desaparecer. O sea, si los estadounidenses tendrían un acceso mucho más sencillo a las drogas, a la Coca-Cola mexicana, muy probablemente la Coca-Cola americana de mala calidad perdería y acabaría por no siendo consumida por un grupo muy, muy selecto de gente que le gusta el jarabe de alta fructosa. ¿Quién se haría cargo de los problemas de salud y de los gastos que de salud ocasionaría las drogas? Yo creo que eso es un tema interesante. Sí, es un tema interesante porque, por ejemplo, Milei tiene esta argumentación y a mí me parece, con toda la admiración que le tengo a Milei en muchas cosas, la cuestión más ridícula, porque dice, ¿y quién pagaría los gastos de salud pública, por ejemplo, teniendo un estado de bienestar, ¿no? De la gente que entraría en adicción con las drogas, o sea, que tendría adicción o que tendría problemas de salud referidos a las drogas si se legaliza. Por ejemplo, Milei y muchos otros libertarios, siguiéndolo también a él, es esto de la liberalización, sí, pero condicionada. Primero desmantelemos parte del estado de bienestar y hagamos que cada uno, si con consumo de drogas, si consume drogas, no tenga que ser pagado por otra persona su tratamiento de salud. Y es ridícula esta afirmación porque primero ya se lo está atendiendo a las personas que consumen drogas en los centros de salud. O sea, habría que ver qué tanta sería la diferencia si se legaliza de la mayor cantidad de gente, que yo considero que si se liberaliza y se liberaliza bien, por la naturaleza misma del mercado, va a ser menor incluso. O sea que ya hay un error ahí, porque está suponiendo, haciendo futurología de que si se legalizan las drogas, la gente que va a ingresar a los... Si se legalizan, no, si se liberalizan bien, porque como ya dije, no es ejemplo las legalizaciones que han habido de lo que nosotros buscamos, habría menos gente en el hospital porque en realidad habría cosas mucho más saludables. E incluso así, antes que no termine todavía, incluso así, ¿quién paga la persecución de las drogas? Porque también la paga alguien y la paga la gente. Y es mucho más cara a veces la persecución de las drogas. Todos los recursos que te damos a perseguir un problema, a correr atrás de un problema que no se puede solucionar, porque no se soluciona así, no se soluciona a través del prohibicionismo, también son un montón. Entonces es mucho más caro para la gente mantener la prohibición de las drogas que la liberalización. Aunque parezca así ridículo, bueno, no estoy así de acuerdo que digamos, lo legalice, más que legalizar, como que lo controle y esté como que entre sí no mi ley, pero pues
Concuerdo en que la libertad sin responsabilidad es libertinaje y sabemos bien lo que significa el libertinaje y por desgracia mucha gente que consuma drogas está en ese rubro, por lo tanto no es tan fácil dejar que eso pase solamente para que se generen más adictos, pero pues, sí es bajo su propio riesgo, pero lo más fácil es que quien pague los daños, pues si los paga, por ejemplo, el Estado, entonces estamos generando otra vez un ambiente de parásitos que solamente buscan su propio cohecho y destrucción con la sustancia, así que no lo veo tan Pero ya existe. tan fácil per se. Ya existe pero mi argumento es que eso ya existe. O sea, realmente estás pagando eso ahora en la sociedad de hoy, con la salud pública. Estás pagando los problemas que tienen los adictos. Y la liberalización correcta en realidad haría que esos costos disminuyan, no que aumenten. Por eso digo que es futurología barata decir que van a aumentar, porque eso no es siquiera futurología, es directamente falso. No van a aumentar. No tiene sentido que aumenten. Y es más, el costo también va a disminuir porque la gente está pagando la prohibición de las drogas. El prohibicionismo cuesta plata. No es barato, cuesta mucha plata la persecución a las drogas y demás. Y cuesta vidas, y cuesta gente, que eso es lo peor todavía. Porque los que más se benefician con esto son los narcos. Piensen con todo el poder que tienen los narcos. Qué locura, que no hay ni uno que financie ninguna campaña de liberalización, che, qué locura, si serían los más beneficiados para muchas personas. Y ellos, con todo el poder que tienen, a ninguno se le ocurre, con todo el poder que tienen, financiar o apoyar la liberalización. Acá en Uruguay, hace poco, el narcotraficante más conocido uruguayo, que es Marcet, le hicieron una entrevista, ahí media oscura, y él dijo, no, yo cómo voy a estar a favor de la liberalización, me parece horrible. El narcotraficante más poderoso del Uruguay y uno de los más poderosos de Latinoamérica. La verdad que da bastante risa ese tema. Seguramente hasta aquí mismo en México, con el mismo Nemesio Ceguera, pues también, pues es la misma gata pero revolcada. Sin embargo, con la política de abrazos no balazos, literalmente le da a otro y a otros les da pues campo libre, les da campo libre para pues hacer lo que se les dé la regalada gana, y en lo que según agarran a una celulilla o unos lugartenientes per se, todavía hay más esperando ahí a morder y hacer de las suyas, así como por ejemplo lo hace el barbecue, pero el barbecue está descontrolado. Estoy hablando del de Haití. Y sabemos muy bien de lo que puede ser capaz este tipo de individuos. Por eso yo digo, balazos sí, nada de abrazos no, balazos sí y liberalización, las dos. Eso depende igual de cada circunstancia, de cada droga también, pero igual la cuestión de las edades creo que refiere a otra cuestión, no al derecho de las drogas, sino a las limitaciones en cuanto a la edad. Y yo creo que las drogas pasarían a ser de libre uso todas, a partir de que uno es completamente adulto e independiente, porque cuando uno es niño y adolescente todavía depende de sus padres, y por derecho infantil sus padres no pueden hacer lo que quieran con ustedes, o sea que no le pueden permitir consumir drogas. Entonces yo estoy hablando de adultos mayores de edad, o sea, siempre, igual que existe hoy en día con el alcohol. Siempre se va a dar que menores puedan acceder a eso, sí, pero por lo menos se podría controlar mucho más en un mercado liberalizado que en un mercado negro. Eso haceme caso que es así. Bueno, ya lo dije, ¿no? Pero la liberalización no quiere decir que las drogas sean buenas. La mayoría no lo son. El alcohol no lo es y está casi que bastante liberalizado. Obviamente sigue teniendo pero creo que la droga más liberalizada, incluso más que el tabaco, y obviamente que tiene sus problemas, y muchos vienen también existe otra teoría, que es el tema del sobrecargo, de que al no existir otras drogas la gente se droga con alcohol y eso genera un exceso de demanda de alcohol que no es natural del mercado, sino que es producido. Pero independientemente de eso, recuerden que las drogas o sea, que yo diga que se haya que liberalizar las drogas no quiere decir que con eso se soluciona el problema de las drogas, no, simplemente que la prohibición es ir hacia el lado contrario, es peor. Obviamente que puede haber algún chico de 18 años que liberalizado tenga un problema importante con la droga, obvio, pero porque no se puede tapar el sol con un dedo. Ninguna medida centralizada del Estado de prohibición va a poder acabar con eso, solamente lo va a empeorar.
Solamente lo va a esperar, porque así funciona el mercado. La forma de que funcione de la mejor manera, por lo menos, y que el uso de drogas en la sociedad, que no se puede prohibir, y además que no se debería prohibir por una cuestión ética, pero no se puede prohibir, para que funcione de la mejor manera, tiene que estar completamente liberalizado. Si no, no va a funcionar. Y ahí es cuando vienen la mayoría de los problemas. Ya te dije, por ejemplo, el problema aquí en México es la seguridad, y ya lo dijimos tanto tú como yo, Federico, que pues obviamente los grandes capos como el de allá, como el de aquí, no van a soltar la toalla tan fácilmente, y más ahora que tienen a los políticos en su bolsillo. Desafortunadamente aquí en México, ya tú sabes que para tener un gran cargo tienes que entrar al ambiente, o si no te hacen lo peor que puedas imaginarte. Entonces, lo primordial sería entonces la seguridad, pero para eso pues se necesitaría algo más grande que solamente una política de liberar, porque no van a querer soltar la toalla tan fácilmente. Incluso si la soltaran, pues seguiría habiendo, como te decía, más dealercillos y uno que otro distribuidor ilícito, aunque ya no sea lo mismo con los grandes, ¿no? Comparto, yo creo que en el caso de México, en el caso de otros países, y en el Uruguay también, pero a diferentes escalas, obviamente cada sociedad es diferente, a la par de la liberalización tiene que haber una persecución del narcotráfico, no porque sean narcotráficos, sino porque son bandas de criminales. Ese es el gran problema, ¿no? Son extorsionadores, son ladrones, son asesinos, son hasta estados paralelos, muchas veces es así, es un estado paralelo y hay que destruirlo. Entonces sí, obvio que el problema trasciende mucho más allá, no se puede pensar en una liberalización y listo, no, o sea, no tiene sentido. ¿Qué drogas serían? Todas. Incluso sí. Las que crean adicción, como la heroína. Las que crean adicción crean todas. O sea, es la definición de la droga. O sea, el tabaco crea adicción. No es lo mismo el hachís o la María que no crea adicción. Y si crea adicción es adicción psíquica. Pero la heroína es también física. Tiene síndrome de abstinencia. El tabaco también, y es legal. Pero no tiene síndrome de abstinencia que tiene la heroína. ¿Cómo que el tabaco? Claro. ¿Cómo que el tabaco no tiene síndrome de abstinencia? No el síndrome de abstinencia que tiene la heroína. La heroína, el síndrome de abstinencia de la heroína tiene que ser... obviamente. Obviamente. Yo acá lo que dije es, en un mercado libre, los efectos adversos de las drogas disminuirían los malos, porque la gente va a elegir los que tienen menos. En el mercado negro eso no pasa, o sea, no existe esa posibilidad de elección. La gente elige lo que puede pagar muchas veces incluso, o lo que le dan. Incluso los más pudientes no tienen demasiada capacidad de elección. Anda a reclamarle al narco si te viene mal la droga, ¿no? Pero, en cambio, si fuese liberalizado y fuese otro tipo de perfil el que te lo vende, como el de un empresario, por ejemplo, o el de una persona física en su hogar que es rastreable sencillamente y que no tiene una mafia con fusiles de asalto respaldándolo, bueno, entonces lo que yo estoy diciendo es que, ojo, no se termina el problema de la droga liberalizándola. Puede llegar a continuar siendo un problema porque es un problema social, cultural, pero hasta criminal. Hay otras maneras de enfocarlo, pero sin lugar a dudas que el prohibicionismo, y ya creo que lo he demostrado en toda mi exposición, no tiene sentido. No he visto que hayan sido capaces ni Romero ni cualquier otra persona que haya intervenido en justificar, o sea, de debida forma, por qué el prohibicionismo es mejor que la liberalización en ese sentido. O porque es una solución. Lo único que se han repetido decir es, la droga genera problemas. Sí, ok, la droga genera problemas. Los narcotraficantes son una mierda. Sí, son una mierda. Pero ¿en qué sentido el prohibicionismo es una solución?